Bueno, como una breve introducción al tema, el objeto de estudio, que en este caso es la serie Breaking Bad, es una que se caracteriza por tener distintos momentos durante toda la historia que se caracterizan por contar con elementos cromáticos bastante evidentes, en algunas secuencias definitivamente más que en otras, y esto a su vez nos muestra cómo esta paleta de colores o elementos cromáticos que se usan ya sea en el vestuario o en la atmósfera de ciertas secuencias afectan en los atributos psicológicos de los personajes presentes en estas. En este caso, para poder analizar más a profundidad y a detalle cada una de estas secuencias, más adelante se hablará sobre el instrumento utilizado, que en este caso ha sido una ficha de análisis, la cual nos ayudará a tener un análisis más detallado por cada secuencia. En cuanto a la matriz de investigación, bueno, el tema de investigación, como ya se mencionó anteriormente, es la contribución del color en la construcción de los atributos psicológicos del personaje en la serie Breaking Bad. De este tema se desprenden las preguntas de investigación, las cuales la general viene a ser cómo contribuye el uso del color a la construcción de los atributos psicológicos del personaje en la serie Breaking Bad. Y en cuanto a las preguntas específicas, la primera pregunta vendría a ser cómo la evolución cromática de Walter White refleja sus transformaciones psicológicas a lo largo de la serie. Y la pregunta número 2 sería, ¿qué significados simbólicos se asocian a los colores utilizados en la caracterización visual de los personajes principales? En cuanto a los objetivos, el objetivo general es analizar cómo el uso del color contribuye a la construcción de los atributos psicológicos. En cuanto a los objetivos específicos, el primer objetivo es examinar cómo la evolución cromática del personaje Walter White refleja sus cambios psicológicos durante la narrativa. Y el objetivo número 2 es identificar los significados simbólicos que están asociados a los colores en la caracterización visual de los personajes. Como mencioné en un inicio en la introducción, como algunos elementos cromáticos, como en este caso la vestimenta, pueden influir en los atributos psicológicos también de los personajes. Pasando a las categorías, hay dos que están presentes. La primera viniendo a ser la contribución del color. De esta teniendo subcategorías que se desprenden, siendo la psicología del color, la contribución de identidad del personaje y la evolución cromática narrativa. En cuanto a la segunda categoría, que viene a ser la construcción de los atributos psicológicos del personaje, las subcategorías que se desprenden son los conflictos internos y la identidad visual y cultural. En cuanto a los conceptos presentes en el marco teórico, se cuentan con dos, de los cuales son la psicología del color, que desprende en este caso la evocación de emociones, también la expresión de sentimientos, generación de atmósferas, asociación cultural con ciertos elementos y también la introducción de la calma y la tensión. En cuanto al segundo concepto, viniendo a ser la identidad visual y cultural, este se encuentra desglosado en el vestuario cromático, o sea, el color que este tiene en las determinadas secuencias, los signos identitarios, los códigos culturales presentes y el refuerzo de la identidad audiovisual. Pasando con la metodología, el primer punto que viene a ser el paradigma, este es de tipo interpretativo. El enfoque es de tipo cualitativo, ya que aquí se está realizando un análisis y no una recopilación de datos estadísticos. En cuanto a la estrategia operativa, bueno, el estudio es de diseño cualitativo, narrativo y el tipo es descriptivo. El método es analítico sintético, la técnica de producción de datos es la de análisis del texto fílmico y el instrumento viene a ser la tabla muestral de análisis, en la cual se desglosan las secuencias que se han seleccionado para su posterior análisis. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, está el análisis del texto fílmico. Y en cuanto a la muestra, se seleccionaron 9 secuencias extraídas de las 4 primeras temporadas de la serie Breaking Bad. Pasando al mapa de autores, los que están más asociados con la categoría de contribución del color resaltan entre ellos Raimi y Dabak del año 2018 en el estudio del efecto mental del color en la arquitectura interior de los espacios como por ejemplo hospitales. También destaca Santiago 2007 en El color de las emociones. Y finalmente Elena 2019 en revisión bibliográfica sobre los colores y su influencia en la percepción sensorial y la respuesta emocional. En cuanto a la categoría de la construcción de los atributos psicológicos del personaje, algunos de los autores que más rescato son Naranjo Barnett y Fernández Ramírez del año 2020 en cambios en la estructura narrativa en las series de Netflix.
Asimismo también a otro autor como Daza 2015 en La metáfora cromática en el cine de infancia. En cuanto al instrumento utilizado, este fue una ficha de análisis audiovisual que, bueno, nos sirve para poder analizar cada secuencia de manera más detallada, pudiendo desglosar algunos aspectos como las categorías que vienen a ser la contribución del color y la construcción de aspectos psicológicos, asimismo como indicar cuáles son sus subcategorías, sus indicadores y mencionar si es que estos se aplican o no. Bueno, también cuenta con un cuadro en la parte superior que nos ayudará a poder identificar la ubicación de la secuencia y su duración dentro del contexto de la serie. Por ejemplo, nos indica la duración en minutos, también contabilizando los segundos, cuál es su locación temporal dentro del episodio al que pertenece dicha secuencia, asimismo como también dar una sinopsis pequeña sobre esta secuencia. Con el instrumento ya explicado podemos pasar a, bueno, una captura de pantalla a modo de evidencia de la aplicación de esta prueba piloto, la cual, bueno, está utilizando la ficha análisis ya mencionada anteriormente, y lo que más se puede resaltar es cómo se indica acá si es que... Y lo que más resalta acá es que podemos apreciar cómo aplican o no algunos indicadores para las subcategorías de esta secuencia. Y también, bueno, de ser aplicables estos indicadores, procede a hacer una breve descripción sobre cuáles son los aspectos dentro de esta secuencia que justifican esta aplicación. En este caso, por ejemplo, si hay algún determinado uso de colores en ropas o dentro de la atmósfera de la secuencia. En cuanto a los resultados preliminares, bueno, los que se pudieron destacar de la secuencia número 1 fue el de la pasividad y la sumisión. Esto viéndose reflejado en los tonos opacos y con una baja saturación en la vestimenta del personaje Walter White, los cuales reflejan su estado de sumisión y cómo estos también lo ayudan a pasar desapercibido frente al resto de los colores vivos del entorno en el que se encuentra, ya que el contexto de esta secuencia es su fiesta de cumpleaños específicamente. En cuanto a los resultados de la secuencia número 8, bueno, el primero viene a ser la consolidación del alter ego de Walter White. Acá se muestra un cambio de atuendos, pasando de los colores opacos que se encontraban al inicio de la serie, mencionado en la secuencia número 1, a tener ahora un atuendo de color rojo oscuro, lo cual exterioriza de manera más clara la violencia que ya se encuentra dentro del alter ego de Walter, y esto confirma que, bueno, su faceta como Heisenberg está empezando a tomar el control dentro de su vida. En cuanto a los resultados que son aplicables para ambas secuencias, el primero viene a ser la dinámica de poder, ya que aquí el contraste cromático que existe entre Walter y el resto de los personajes sirve para poder exteriorizar sus emociones y definir más claramente quién es el que tiene el poder dentro de esta secuencia. Y bueno, el segundo vendría a ser el indicador visual, ya que el color del vestuario que está utilizando en determinada secuencia comunica hacia el espectador si es que este personaje es alguien que se encuentra vulnerable o es alguien más dominante, eliminando así la necesidad de explicarlo de una manera explícita con diálogos como se suele hacer en algunos contenidos. Bueno, finalmente aquí está presente los resultados luego de haber pasado el trabajo de investigación mediante el aplicativo Turnitin. Y bueno, eso sería todo de mi parte y les agradezco por su atención. Que tengan buen día.